¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad con un programa, una edición de hoy que por un lado nos invita a sumergirnos en la riqueza natural de Uruguay porque vamos a hablar, entre otras cosas, de las aves de nuestro país, un libro fabuloso que se editó hace muy poco y que les vamos a presentar, pero además nos vamos a meter bajo tierra para conversar sobre espeleología y espero que no se me haya trabado la lengua cuando dije el nombre. Es el recorrido de cavernas, grutas y espacios que pueden ser subterráneos o cavidades en algunos accidentes geográficos. Va a estar muy bueno. Además, la ciencia hoy nos va a contar cosas tan disímiles como las herramientas que nos van a permitir comprender el comportamiento de nuestro cerebro ante determinadas situaciones y nada que ver, nuestro confort. Vamos a hablar de la ciencia y los textiles, lo que se usa para confeccionar nuestra indumentaria y cómo esta responde a los distintos climas, investigaciones que realmente les van a llamar la atención. Y arrancamos, como viene siendo habitual a lo largo de estas últimas semanas, con nuestro primer contenido, un video de divulgación científica, de despegue científico de PDCIVA. En este caso, Alexandra Sisto, de Facultad de Química, nos va a contar cómo se desarrollan métodos precisos y de bajo costo para detectar la presencia de arsénico en aguas de nuestro país. El acceso al agua potable segura es un derecho y para garantizarlo hay algo clave, saber qué hay realmente en el agua que consumimos. Esto implica descartar la presencia de sustancias que pueden presentar peligrosidad para la salud. Algunas de ellas, como el arsénico, que pueden estar presentes en cantidades muy pequeñas y aún así ser peligrosos. Y no es solo cuánto hay, sino también en qué forma química se encuentra, porque algunas son más tóxicas que otras. Nuestro proyecto desarrolló métodos para detectar arsénico usando técnicas cromatográficas y electroquímicas, que son una forma precisa, rápida y de bajo costo. Para esto, trabajamos en ajustar estas metodologías para que sean sensibles y confiables, incluso cuando el arsénico en el agua está en concentraciones muy bajas. Hoy, estos métodos están disponibles para analizar el agua destinada a consumo humano y dar un paso más hacia la posibilidad de garantizar agua segura para toda la población. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIVA que promueve la consolidación de nuevas trayectorias académicas en Uruguay. Conocer cómo el instinto se comporta en diferentes especies es bien valioso, no solo para conocer a estas especies, sino que muchas veces porque permite desentrañar mecanismos de aplicación, en algunos casos incluso hasta en nosotros, en los humanos. Y hay un tema en particular que desde hace mucho tiempo yo lo vengo viendo que se repite en distintas investigaciones con abordajes diferentes y que tiene que ver con los mecanismos que tienen que ver a veces con el apego de una criatura que ha dado a luz y cómo la naturaleza reacciona para permitir que ese apego garantice la supervivencia de las crías, pero a veces también es el instinto opuesto, machos que atacan a esas crías y qué mecanismos del sistema nervioso hacen que esto no suceda, insisto, garantizando en definitiva la supervivencia de las especies. De eso se viene ocupando en estos últimos años nuestra entrevistada, Marcela Alsina Yáñez, doctora del Laboratorio de Bases Neurales del Comportamiento Parental y Social de Facultad de Medicina. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por el espacio y la invitación. No, gracias a vos. Y primero eso, ¿no? Hay como una curiosidad de entender qué hace, porque es la supervivencia de la vida. Exacto. Y sin embargo, a veces parece que la vida atentara contra sí misma. Sí, son dos comportamientos muy antagónicos, pero adaptativos a la vez, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en comportamiento parental, tendemos a pensar siempre en el contexto reproductivo. Sin embargo, creo que todos sabemos que cuidar a un individuo, a una cría, no necesariamente tiene que darse en ese contexto, ¿no? En este modelo nosotros nos permite justamente estudiar estos dos comportamientos tan complejos y tan antagónicos, ¿no? El modelo es de mamíferos en ratones de laboratorio y aclaro lo de mamíferos porque si bien en esta etapa el estudio es de ratones,
pero muchas veces las conclusiones se extrapolan a otras especies, bueno, dentro del mismo género. Exacto, exacto. Bien. Si bien hacemos ciencia básica, Claro. mucho de nuestro conocimiento puede ser extrapolado a otras especies, sin duda. A ver si yo voy entendiendo bien uno de los objetos centrales de la investigación. Ustedes están trabajando en la corteza prefrontal de los cerebros para entender cuáles son los mecanismos que inhiben a ese impulso de agresividad, de violencia. Exacto. Cuando yo inicié mis estudios de posgrado, nosotros justamente teníamos este modelo en roedores que tenía estas dos conductas tan opuestas y nos parecía muy interesante cuáles eran los sustratos neurales, o sea, los ensambles neuronales y los circuitos que estaban detrás en individuos que, porque nuestro modelo son animales vírgenes, machos y hembras que vienen, por ejemplo, pueden ser hermanos y que frente al mismo estímulo, que es una cría que ven por primera vez, toman decisiones de ejecutar comportamientos tan opuestos, ¿no? Entonces, cuando yo inicié mi posgrado, usamos diferentes abordajes para hacer de alguna manera un screening para ver por dónde podía ir, digamos, dónde estarían esas áreas. O sea, como mencionaba recién, el comportamiento parental en contexto reproductivo ha sido muy estudiado y en animales sensibilizados, principalmente en ratas. Pero ratón nos daba este modelo que justamente nos permitía estudiar las dos conductas en el mismo modelo, en hembras y machos. Entonces, después de hacer todo este screening, que usamos diferentes herramientas como CIFOS, lesiones selectivas, llegamos a la corteza prefrontal, que es como decís vos, que es la hipótesis actual que manejamos, ¿no? Que es esta área que en hembras es la que facilita la toma de decisiones y esa flexibilidad para que el animal pueda, una hembra que nunca vio una cría, que es virgen reproductivamente, pueda inmediatamente empezar a desplegar todo el repertorio conductual que ejecuta una mamá, digamos. Y por otro lado, en los machos, esta corteza tendría una menor actividad, ya que el infanticidio nosotros proponemos que tiene que ver más con una cosa más de cableado bajo, más impulsivo, más estereotipado, pero que los machos no siempre siguen siendo infanticidas. O sea, ellos, su primera respuesta es infanticida, pero pueden ser sensibilizados luego de ser expuestos a las crías o de cambiar el contexto, rápidamente hacen un switch y empiezan a cuidar a las crías, empiezan a motivar y a cuidar a las crías. Hablamos básicamente de transmisión de impulsos del sistema nervioso, lo cual hablaste hace un ratito de cableados, de switch, términos que hablan de la circulación de impulsos y demás, cómo funcionan los sistemas nerviosos. El asunto es cómo se ve. ¿Cómo hacen ustedes para recibir esa información y para procesarla? Bueno, como decía, originalmente nosotros usamos las herramientas que teníamos haciendo neurociencias del comportamiento, las herramientas que teníamos a disposición y actualmente estamos incorporando, que fue parte del despegue científico, que fue el inicio de este proyecto, herramientas como el uso del Miniscope, que es un mini microscopio que te permite ver la activación de las neuronas, los ensambles neuronales en tiempo real, ¿sí? Hasta el momento la neurociencia tenía ese desafío, ¿no? De ver cuando el animal está ejecutando conductas en libre movimiento, poder ver qué áreas cerebrales o qué neuronas estaban participando. Y bueno, en eso es que estamos actualmente. Suena a ciencia ficción. No, yo sé que es real, pero profundizando sobre el funcionamiento del Miniscope, lo que ustedes ven, ¿es el cambio de los circuitos eléctricos o la parte física, digamos, cómo el cableado se reconfigura? Bien. O las dos cosas también. Tú mencionabas recién impulsos, o sea, un potencial de acción. Cada vez que hay un potencial de acción en una neurona, hay liberación de calcio. Entonces, esta herramienta lo que hace es utilizar la liberación de calcio, ¿sí? Y usa lo que se conoce como imagenología de calcio. Entonces, se inyectan virus, ¿sí? O sea, vectores virales que codifican para sensores de calcio. Entonces uno puede ver a través de este Miniscope las neuronas que o los ensambles neuronales que se están activando en tiempo real y correlacionar esa imagenología de calcio con un potencial de acción. ¿Cuánto hace que arrancaron? O mejor dicho, ¿desde cuánto tiempo atrás cuentan con los Miniscope y empezaron a recibir este tipo de información que, por lo que vos decís, es inédito? O sea, antes había otras herramientas. Sí, acá en Uruguay creo que actualmente soy la única que está
terminando de poner a punto, digamos, esta herramienta. Yo inicié creo que en el 2022 en una escuela de neurociencias que fui, que me maravillé con la herramienta. Y primero tuve el despegue científico, que fue el que me permitió comprar los primeros insumos, y actualmente tenemos otro proyecto en ejecución. Y te diría que hace un poquito más de 2 años que estoy desde planificar o sea, de tener todas las herramientas y efectivamente registrar qué es lo que estamos viendo ahora. Un día X van a decir, bueno, se pasa raya, recogimos toda esta información, elaboramos posibles explicaciones o cómo funciona el sistema nervioso en estos casos. ¿Para qué? Bueno, porque entender, para nosotros la ciencia básica, entender los sustratos, los fundamentos de qué está por detrás, ¿sí? de conductas tan complejas como decidir, o sea, la motivación de cuidar a la cría en un contexto y de no cuidarla, sino que atacarla, y luego empezar a cuidarla, porque una de las cosas interesantes que tiene esta herramienta es que te permite hacer estudios longitudinales. Entonces, yo puedo ver hoy, cuando este animal es expuesto a las crías por primera vez y las evade, las evita o les resulta aversivas y por eso no las cuida, pero luego van transcurriendo los días, empieza a estar motivado a cuidarlo. Entonces, ver cómo esos diferentes circuitos y ensambles van cambiando a medida que se va modificando. ¿Y no han podido ver? Y bueno, esa es la idea. Están, ¿no? Viendo, digamos. Este tipo de herramientas se está usando, por ejemplo, para ver aprendizaje, cómo los animales o los animales de laboratorio van aprendiendo y los diferentes estadios del aprendizaje. Claro, porque entre otras cosas vos hablas de un instinto primero que se puede considerar violento, luego agresivo, y cómo las distintas configuraciones que se van generando van, no sé si aplacando esa agresividad o neutralizándola, pero bueno, será una de las cosas que ustedes deberán encontrar. Sí, bueno, eso es lo que está en discusión, claro, ¿no? O sea, que en realidad uno de los modelos propone es que, por ejemplo, en los machos tiene que bajar la aversión, o sea, ese rechazo hacia las crías para empezar a cuidar. Pero eso ocurre en el ratón, o sea... sí, claro. Hay muchísimos modelos que estudiamos en ciencia, justamente la selección de los diferentes modelos está basado en eso, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que tenemos? Hay animales, por ejemplo, los bols de la pradera, que es una especie que trabajó mucho mi jefe, o sea, son todos hembras y machos, están muy motivados a cuidar. Entonces, Marcela, yo quiero que cuando transcurre el tiempo y podamos avanzar ya en algunas conclusiones o resultados preliminares, nos cuentes un poco más. Pensar que estas cosas suceden acá a unas cuadras, en este caso en el ámbito de Facultad de Medicina, puede sonar un poco a película. No sé, si vos te vieras hace 5 años, tal vez tampoco estarías muy... Bueno, no, cuando empecé mi posgrado, que ni siquiera la herramienta estaba, claro, se hablaba de la herramienta, justamente esa era la discusión, o sea, el punto era hacer neurociencias comportamental y poder ver esto, era como el desafío y sí. Poder hacerlo ahora es muy lindo. Es fabuloso, y también poder contar herramientas para arrimar un poquito más este tipo de insumos. Marcela Alsina Llanes, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, y queda el avance de la investigación para más adelante. Vuelvo. Hasta pronto. Gracias. Pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos. De su 40º aniversario, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, y algo que viene muy a tono con la estación del año. No sé qué ponerme para no tener frío. Alexandra Perroni, ¿cómo andás? Muy bien, Gustavo, es así, sí. Pero no vamos a hablar de clima, se lo vamos a dejar para más adelante, para otro espacio sobre ciencia. Pero sí, ¿cómo podemos abrigarnos mejor o cómo podemos tener un confort térmico, como dicen las expertas con las que hablé,
frente a las temperaturas bajas, ¿no? Y bueno, para saber un poco más, fuimos a la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y hablamos con dos expertas y justamente de esto, de cómo no nos podemos pensar mucho de todo este tema de los textiles y el frío, qué es mejor, qué no es mejor. También vamos a hablar de investigaciones que se realizan allí en la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Y también vamos a hablar de algo que también es muy importante en la industria textil, que es el tema del reciclaje o poder extender la vida útil de una prenda o un segundo uso. Y todos son temas muy interesantes. Nosotros hablamos con Gabriela Dacuña, que es técnica en diseño de indumentaria, y con Leticia Duarte, que es técnica en vestimenta, profesora adjunta del área de tecnología. Y en esta primera parte del informe, Gabriela nos cuenta justamente qué opciones tenemos para abrigarnos mejor según qué telas. Los textiles que mejores prestaciones nos ofrecen frente a situaciones climáticas, digamos, adversas en cuanto al frío, por ejemplo, están íntimamente relacionadas con el origen desde nuestro punto de vista, porque, por ejemplo, todas las que son de origen natural son preferibles a las de origen sintético. Entonces, si nosotros vamos a utilizar prendas de primera capa contra el cuerpo, es preferible utilizar prendas de origen natural como el algodón o la lana. Por ejemplo, la lana es termorregulable. Eso quiere decir que va permitiendo que nuestro cuerpo siga teniendo una temperatura confortable y no llega a excederse en calor, que eso es lo que sucede con los textiles sintéticos. Nos dan calor, 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 la curva de calor sigue subiendo y no baja nunca, entonces ahí empezamos a transpirar, nuestro cuerpo se humedece, las fibras sintéticas no absorben esa humedad y entonces luego lo que sucede es que se enfría y terminamos quedando mojados con frío con la primera capa de ropa contra el cuerpo y eso es lo que nos da más frío, más frío, más frío, más frío y no nos permite estar en una situación de confort. Entonces, si tenemos contra el cuerpo una prenda de algodón que vaya absorbiendo la humedad del cuerpo y después tenemos una prenda que aísla el frío y permite que el calor quede contenido dentro del cuerpo, eso también ayuda a que podamos sentir más una sensación de confort y no tengamos frío. Como estrategia, elegir prendas de algodón contra el cuerpo y a la vez que me voy alejando puedo utilizar otras mezclas, puedo utilizar otras fibras y ya no están, si voy a transpirar, lo primero que me va a absorber va a ser el algodón. Entonces ya voy a tener como una primera capa de seguridad, digamos. Hasta acá, bastante clara la entrada del tema y cómo algunos materiales se comportan, ¿no? Por un lado, en función a nuestro cuerpo y también al clima externo. Claro, y ella hablaba, bueno, de la capacidad del algodón y también de la lana. Estamos hablando, obviamente, a veces nos decía, bueno, uno se imagina lana contra la piel. Bueno, no, hay prendas que tienen hilados de lana, que tienen que se comportan de esa manera y un poco nos confirmó esto que mucha gente dice y que ahora las expertas no confirman, que es esto de que conviene vestirse en capas para el frío, ¿no? Una capa contra el cuerpo y después elegir, porque también le preguntamos qué pasa con la guata, por ejemplo, las camperas. Bueno, ella hablaba de eso, de que la última capa sea una capa aislante del calor generado en las capas anteriores, ¿no? Y bueno, y un poco que se formaba así esta protección, este confort térmico del que nos hablaba Gabriela. Y también, bueno, nos va a contar en esta segunda parte del informe las investigaciones que se llevan adelante allí. Uno piensa investigación con textiles, bueno, sí, hay mucha investigación con textiles y nos cuenta un poco en qué está trabajando allí en la Escuela Centro de Diseño de la Universidad de la República. La
las líneas de investigación que estamos teniendo en este momento dentro de facultad están vinculadas a la generación de biomateriales, en concreto bioplásticos. Estamos todos los años en la unidad de proyecto, estamos trabajando sobre esos bioplásticos. La facultad está trazando una línea de investigación y un laboratorio que está vinculado a la generación de bioplásticos y biomateriales. Y después lo que nosotros estamos haciendo una transición hacia FADU. Lo que estamos apostando es a generar nuestro propio laboratorio de investigación dentro del área tecnológica, y mientras no lo podemos materializar, estamos generando estrategias de comunicación con otras unidades de facultad, con facultad de química, con facultad de veterinaria, y entonces estamos tratando de generar estrategias de investigación a través de la mejora de esos materiales. También se ha investigado en facultad con arduinos y todo lo que tiene que ver desde otro lugar, ¿no? Cómo los textiles inteligentes pueden realizar diferentes acciones si nosotros le indicamos, por ejemplo, que genere calor, que genere movimiento. Bueno, los textiles inteligentes son aquellos que pueden reaccionar a diferentes estímulos. El estímulo puede estar dado por una acción concreta que nosotros le indiquemos que tiene que ejercer con una programación previa, o los podemos programar para que ellos perciban estímulos externos y reaccionen ante ellos. Capaz que cuestiones que se pueden materializar más o en publicidades es, por ejemplo, cuando un determinado gorro publicitario o una remera publicitaria tiene una determinada estampa que reacciona con el calor y entonces cambia de color y suceden otras cosas. Claro, ahí empieza a intervenir no solamente el material de que está hecha la prenda, sino, como explicaba ella, también el estampado y demás, que a veces son de tamaños importantes y te cambia todo. Sí, todo un mundo de investigación en textiles, ¿no? Y en el que vienen trabajando. Y bueno, ahora vamos a hablar con Leticia Duarte, que ella nos hablaba que es algo muy importante en la industria textil, que es el reciclaje, o como se conoce en ese ámbito como upcycling, que es dar una segunda vida a una prenda, que es eso lo que allí ellas enseñan, y un poco lo que también escuchamos decir mucho, ¿no? De las personas que trabajaron o que hacían prendas hace 10, 15, 20 años, que la ropa no se hace como se hacía antes, claro, ¿no? Y bueno, y cómo la calidad que tenían, bueno, cómo se arma una prenda, cómo es este proceso de darle una segunda vida. Y bueno, y en esta edición de esta última parte del informe vamos a ver imágenes de un desfile que se llamó Palatium de Fiesta, que fue un desfile homenaje del centenario del Palacio Legislativo, que mediante estas técnicas de reciclaje de prendas, bueno, diseñaron colecciones en el marco de la celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Y bueno, lo vamos a ver en la última parte del informe, y yo me despido hasta la semana que viene. La última parte de la primera parte, porque la semana que viene... Sí, porque vamos a seguir hablando de textiles y el frío, porque hay mucho más para contar. Buenísimo, gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. En la asignatura Diseño 3, hace muchos años ya que venimos realizando técnicas de upcycling que tienen que ver con reutilizar materiales para no tener que comprar, sobre todo pensando que la industria textil es una industria muy contaminante en lo que es el mundo en general. Entonces, bueno, tratamos de sacar provecho de los textiles que ya existen, y que hay muchos de esos textiles que ya por distintos motivos, sobre todo productivos de Uruguay, ya no se fabrican, entonces muchas veces son sobrantes o excedentes de producción que están ahí como para tratar de trabajar con los estudiantes, que también facilita un poco el acceso no solo a las personas, al público común, a materiales un poco más caros, sino además también que los estudiantes puedan trabajar con textiles que posiblemente de otra forma no podrían llegar a conocer o a ver. Nosotros lo que hemos desarrollado son metodologías, nosotros nos dedicamos básicamente a la enseñanza, entonces con los estudiantes hemos desarrollado varias de estas prácticas que tienen que ver con tomar una prenda, desarmarla, entender cómo estaba armada en su prenda original y volverle a dar una vida, ya sea como era su función original, si era una campera, vuelve a ser una campera, o muchas veces vuelve a ser un pantalón, vuelve a ser un chaleco, es una remera, vuelve a variar en su funcionalidad o en su comodidad. Esto le brinda
al material una segunda vida y un valor agregado muchas veces, ya sea por concepto, por funcionalidad, o muchas veces también a la hora del poder reutilizar esos materiales. Nosotros con Ángela Rubino venimos desarrollando ya hace bastantes años un método de reconstrucción que le hemos puesto nuestro nombre, Rubino Duarte, que tiene un poco que ver con esto de una prenda, buscar una prenda familiar muchas veces, entonces se produce como un corte, un cruce entre ellas y se les va modificando pequeñas partes, ya sea se le intercambian las mangas, se le aplican cortes horizontales o verticales y de esa forma vamos generando una segunda prenda o muchas veces lo que se genera también es un diseño nuevo que tiene una funcionalidad distinta de la primera y eso también le aporta muchas veces en el sentido ya del diseño, ya le vamos poniendo muchas veces alguna intervención o se le hace alguna práctica distinta de las técnicas que vemos en las clases. Nosotros, sobre todo a la hora de poder transformar una prenda, tenemos que entender cómo funciona esa prenda. Entonces lo que primero hacemos es un análisis de esas prendas, de su costura. Como decía antes, también lo interesante de tomar prendas que ya tienen un uso, muchas veces tienen una vida, capaz que son prendas que tienen 10, 20 años. Esas prendas tienen una historia muchas veces de confección que ya no se ve. Entonces ese análisis de esas costuras, de cómo están armadas, qué hilos se utilizaron, qué textiles componen a esa prenda, ya es un análisis en sí mismo, porque como comentábamos antes, el tema de las mezclas, cuando yo quiero mezclar materiales, tienen que ser materiales que vayan a la par. O sea, si quiero hacer una prenda de algodón, voy a tratar de combinarla con otra prenda de algún material natural, porque si yo quiero mezclar, por ejemplo, un sintético con algodón, le estoy muchas veces quitando un poco su valor. O si quiero mezclar lana con un sintético, también estoy alterando necesariamente su valor. Bueno, hasta acá con los textiles, que ya quedó dicho, sigue la semana que viene y ahora nos vamos, iba a decir bajo tierra, pero no forzosamente donde vamos a andar puede estar bajo tierra, a veces puede estar al mismo nivel, pero adentro. Ahora vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje al centro de la Tierra. Así nomás, está sin expectativa, dale. Exacto. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenida. Bien, gracias. Sí, ya lo dijo Julio Verne, no es nada novedoso, pero Julio Verne no se refería a este viaje que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con un grupo de personas que justamente su disciplina o su práctica tiene que ver con recorrer lo que no vemos en la superficie, las cavernas, las cuevas, en una práctica de aficionados de algún modo, ¿no? Vamos a hablar de la espeleología, una palabra que seguramente, o puede ser que no hayan escuchado, que viene del griego spelaion. No hablo griego, pero lo tengo acá, spelaion, que es justamente cueva, caverna, cavidad, y logía, el estudio de, ¿no? O sea, bien explícito es esta disciplina que estudia las cavernas o los lugares donde no llega la luz del sol, naturalmente. Claro, porque eso es lo que decía, uno tiende a pensar en bajo tierra, pero en realidad puede estar en cualquier parte. Sí, incluso hay categorías de qué tipo de cuevas hay ahí, si llega más o menos luz, donde no llega es donde los espeleólogos hacen su práctica. ¿De dónde viene la espeleología en Uruguay? Bueno, en Uruguay es una disciplina presente ya hace varias décadas. Formalmente surgió de la mano del Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola, tiene nombre y apellido, vamos a decirle, pero fue fundado por un argentino, Livio Incataciato, que era aficionado a la arqueología y a la arquitectura, y que le gustaba esta disciplina de la espeleología y le puso Mario Isola, que es otro señor uruguayo, bueno, en realidad español, pero que había venido en el siglo XIX a Uruguay, que fue el primero que puso en 1853 la iluminación de la ciudad vieja con lámparas de gas. Pero era boticario, era químico y tenía como una cierta predilección por el estudio de las cavernas y de hecho Incataciato encontró una nota del diario El Día de allá por 1870 donde Isola hablaba de la importancia patrimonial de investigar justamente estas cavernas y por eso le puso Mario Isola a este centro de espeleología. Toda esta introducción, entonces, para contarle que desde los años 90 existe este centro, este grupo de personas que se dedican a esta actividad, que no es solamente un hobby vinculado a la exploración, sino que tiene, y por eso está acá, un gran aporte a la ciencia nacional. ¿Cómo surgió? ¿De qué se trata? Eso es lo que nos contó Pablo Piris, integrante de este centro, en esta primera parte del informe.
La espeleología es la disciplina que se dedica a la exploración, conservación y promoción de un disfrute sostenible de los espacios subterráneos, sean estos espacios naturales o espacios artificiales. Ahora el colectivo está más focalizado en las cavidades naturales, pero también interactuamos mucho con emprendimientos turísticos que exponen minas, asesoramos a la gente que quiere hacer un buen trabajo para ofrecer un servicio turístico ahí. Apoyamos la investigación científica de manera institucional, colaborando en proyectos de investigación, también de desarrollo de productos turísticos asociados a cavidades. También hay una inquietud interesante de la espeleología por todas esas estructuras arquitectónicas que conectaban antes las viejas casas coloniales o los cascos de estancia con otros sitios que eran como túneles para la fuga, para el escape, o las criptas. La Asociación Civil CEUMI, que significa Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola, fue fundada en 1991 y con personería jurídica propia en el 2005. Ya se fundó específicamente para poder desarrollar un proyecto de conservación y guía de interpretación de las grutas del Palacio. Siempre fue una vocación la de esta institución, la de apoyar esas tres patas al mismo tiempo. Siempre fue conservación, exploración, investigación y apoyo a los emprendimientos turísticos responsables. La espeleología acá en Uruguay es practicada alrededor de 30 personas. Es una disciplina tan interdisciplinar que acepta a cualquier persona adentro. No hay un requisito. Por supuesto que hay cierta capacidad de liderazgo que tenemos los exploradores de campo, porque tenemos la experiencia técnica, porque tenemos la capacidad para medir los riesgos y generar contingencia, pues la exploración espeleológica es una disciplina de exploración pura. Por responsabilidad invitamos a la gente, nosotros, a que se interese por la espeleología, que nos busquen las redes, si les interesa la exploración de cueva, porque en general la cueva es un atractor, la gente ve un agujero y quiere ir a ver qué hay. Espeleólogos hay más de los que nosotros formamos, de los que somos nosotros, pero es importante que la práctica sea responsable, tanto por la seguridad de las personas, de los aventureros, como para el espacio que se está visitando. Me quedo con ese concepto de la práctica responsable, porque cada una de estas grutas, las naturales, ¿no? Cuevas, aleros, pueden tener, casi siempre tienen, una historia arqueológica o arqueológica y natural incluso, claro, porque especies que puedan estar ahí, que no hayan sido o descubiertas, porque eso sería lo máximo, pero también estudiadas en su ecosistema. Sí. De eso vamos a volver al final del informe, porque justamente en la segunda parte le preguntamos a Pablo, bueno, que nos cuente un poquito más de cuáles son estas investigaciones, en dónde el espeleólogo, ¿no?, la espeleóloga ha participado y cómo ha colaborado en investigaciones científicas. Bueno, y esto es lo que nos contó en la segunda parte del informe. La espeleología es una especie de referente científico debido a los procesos únicos que ocurren en un espacio subterráneo, una cavidad a la que nunca llega la luz, pero sí hay recursos. Entonces genera un ambiente exclusivo para que ahí crezcan organismos que se adaptan exclusivamente para vivir en ese ambiente. Hemos trabajado en varios proyectos de investigación junto con antropólogos y también con biólogos. Especialmente tenemos
un vínculo de trabajo con los biólogos del Programa de Conservación de Murciélagos del Uruguay y con 2 equipos de investigación de Facultad de Humanidades, que son antropólogos, un último proyecto en Aleros de Cerro Largo. También hemos estado trabajando en Gruta de Salamanca. A grandes rasgos, en los lugares donde hemos trabajado en investigación y en desarrollo y en exploraciones, es 33 Cerro Largo, Maldonado La Valleja y Paysandú Salto. Esos grandes parches territoriales. La organización de las exploraciones tiene 3 componentes importantes. Son la seguridad, la logística y la técnica. Tienen que haber por lo menos, lo mínimo 2 personas con entrenamiento técnico en progresión por cuerdas, seguridad en espacio confinado, que estamos entrenados con expertos internacionales, hemos participado en instancias y ya mismo nosotros somos capaces de entrenar personas y de enseñar sobre cuestiones de manejo por cuerda, acceso vertical y seguridad. Y también tenemos entrenamiento en rescate autosocorro se llama, porque nosotros mismos tenemos entrenamiento técnico para poder socorrernos entre nosotros. Los compañeros son también muy interdisciplinares, tenemos afiliados a la institución que son antropólogos, tenemos geólogos, biólogos, hay gente autodidacta que estudian porque les gusta, entonces también habemos, que yo también me incluyo, además de ser colaborador de una investigación científica, me siento más un explorador primitivo. Si conocen de alguna cavidad que no sea de conocimiento público, nuestro trabajo es recopilar esa información. No sabes la cantidad de preguntas que te podría hacer en base a lugares para ver. Porque es una cosa que uno dice en Uruguay, salvo Arequita, Gruta del Palacio, después no registra más. Sin embargo, entre naturales y artificiales hay muchísimos. Sí, por eso este grupo es bien interesante, como decía Pablo, ¿no? Son los últimos exploradores, de algún modo, en esta cuestión de la exploración pura, de investigar el terreno. Pero retomamos un poco lo que dijiste antes, ¿no? De la responsabilidad de esta práctica, tanto para lo que refiere a las destrezas digamos, físicas que se necesita, como le decía Pablo, seguridad, saber utilizar cuerdas, saber descender con cuerdas, ¿no? Tener la capacidad de reaccionar en situaciones límites, pero también la responsabilidad con el entorno, ¿no? Con el ambiente, cuando uno explora lugares que antes no se han explorado o que va y recorre lugares que tienen como un ecosistema particular o una cantidad de patrimonio particular. Hay que ser muy responsable justamente para no sacar cosas que después puedan afectar la investigación o el patrimonio. La riqueza geológica, biológica y eventualmente paleontológica o antropológica de estos lugares. Digo, no es para que cualquiera vaya a juntar cosas. Exacto, por eso es importante ir a los lugares donde esto se hace con responsabilidad. Está muy bien, muy interesante. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Dani. Pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta hablamos de aves del Uruguay. A casi todo el mundo le da curiosidad, con mayor o menor grado, el tema de las aves. ¿Quién no se ha pasado ratos a veces mirando a un árbol, a algún lugar, a veces viendo algún grupo de aves, a veces tratando de descubrir dónde está ese ave que escuchamos cantar y demás? Y arriba de esa fascinación está también conocer, ¿no? Más recientemente nos empezamos a preocupar, pero estas son de acá, son aves exóticas, se constituyen en plaga. Antes no se veían tantos de estos y ahora sí. Bueno,
Preguntas que van teniendo respuestas, pero sobre todo siempre la curiosidad está ahí. Y a partir de eso aparece un libro que es súper interesante, fabuloso, que es Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay. Y Gabriel Rocha, su autor, nos acompaña acá en Sobre Ciencia. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy hablando como si fuera un primer libro. En realidad vos tenés muchísimos años de trabajo, varios libros publicados, aunque tal vez ninguno en este perfil de ir directamente a la curiosidad, ¿no? Claro, sí, este es como un poco más coloquial, el lenguaje, más para todo público en general, porque después, bueno, he sacado algunos otros que son más bien como guías, claro, como la Guía de Aves del Uruguay, o anteriormente El País de los Pájaros Pintados, que sí, era más también más para todo público, pero con un lenguaje igual un poco más técnico, ¿no? Este más bien recopilé curiosidades de mis diferentes cursos, que la gente hace preguntas, entonces traté de un poco de responder la pregunta para todos. Y es interesante eso que decís de cursos y demás, porque de una u otra manera mucha gente, no voy a decir todos, pero mucha gente tiene ese interés, esa curiosidad de saber algo más. Nos cruzamos con los pájaros, a veces vemos algunos, o aves en general, que nos llama la atención y a partir de ahí viene esa curiosidad, ¿no? Sí, claro, mucha gente, es increíble, porque a veces, aunque no sepan nada, hace poquitos días estaba en Salto y había una familia y vieron un picabuey, un pajarito amarillo y pardo, y enseguida les llamó la atención a toda la familia y decían, parece un dorado, parece esto, parece lo otro. Uno a veces no se da cuenta y tiende a pensar, bueno, que para ver aves y pájaros hay que ir al campo, hay que ir a los lugares no poblados. Sin embargo, cada vez más especies se están desarrollando habilidades para sobrevivir en nuestras ciudades y a algunas les va muy bien. Sí, bueno, en el 2010 yo escribí la Guía de Aves de Montevideo, que tenía 140 especies comunes y 72 raras en Montevideo. Y si hoy la tuviera que reeditar, tendría que poner más, cerca de 180, 190 especies, porque se han venido muchas que se acercan a las ciudades que antes no estaban, ¿no? Por ejemplo, palomas, que antes había 2 o 3 especies, ahora hay como 5 especies diferentes de palomas en la ciudad, muy fáciles de ver, ¿no? Recuerdo a nivel anecdótico hace 2 años con otra persona que sabe mucho, que también nos visita a menudo, Jorge Luis Cravino, hicimos un ciclo de aves de Montevideo, de aves urbanas, y recuerdo cuando pusimos el sonido del chiricote, la cantidad de gente que se peleaba en los comentarios si era gallineta o era chiricote. Pero eso demuestra el interés, ¿no? Más allá de... Sí, claro, porque son muy parecidas, claro. En sí, los cantos sí son bien diferentes, claro, ¿no? Pero claro, sí, es increíble el interés a veces de público que no está relacionado a las aves, pero siempre causa... Y a los niños también, es impresionante, ¿no? El sábado hicimos una salida en Maldonado y fue una niña de 10 años, Malena, que sabía un montón. Y incluso nos descubría especies ella que nosotros no veíamos, ¿no? Claro. ¿Hacen paseos, hacen salidas, grupos para eso, avistamiento de aves? Claro, sí. Por ejemplo, en Montevideo hacemos salidas gratuitas. El domingo estuvimos en Punta Carretas haciendo avistamiento ahí, que son sin costo. Y después, bueno, hacemos salidas, por ejemplo, a Maldonado o a otros lugares del país que esas tienen costo de locomoción, ¿no? Claro. Mientras conversamos en las pantallas estamos viendo una parte, aunque suene raro, es una parte de tu libro. Sí. Porque el libro incorpora, además del texto y de muchas curiosidades y secretos, como dice el título, también la posibilidad de, a través de un QR, ir a esto, ¿no? A fotos, videos y sonidos de las aves de Uruguay. Ahí está, sí, se complementa bastante. Ahora la tecnología da esa posibilidad. Tiene como 44 códigos QR donde la gente puede escuchar los cantos, a veces ver fotografías también asociadas a los cantos o videos, ¿no? ¿Qué es la australización de la fauna en general y de las aves en particular? Bueno, esto es una teoría nueva de que por el calentamiento global y todo, al volverse más subtropicales nuestras zonas templadas, los animales en general, no solo las aves, estarían bajando 2 grados de latitud sur, ¿no? Entonces, bueno, alguna de las cosas que puede sustentar esa teoría, por ejemplo, que en Uruguay se han encontrado anacondas amarillas varias, ¿no? Se han encontrado más pirañas, cada vez más pirañas. Y en aves, por ejemplo, los tucanes, los trogones, el zorzal herrero, muchas aves que son básicamente más tropicales o subtropicales,
también están acercándose mucho más a nuestro país, ¿no? Imagino la curiosidad de quien va para algún lugar, no sé, Quebrada de los Cuervos, por ejemplo, y ve un tucán. Claro, bueno... Hablando de un animal bien vistoso, ¿no? De claro, una ave bien vistosa. Seguro, bueno, en el primer lugar que aparecieron tucanes fue en la Quebrada de los Cuervos. Un grupo grande apareció, como de 4, de 5. Y después, bueno, también apareció en Cerro Largo, ¿no? En la zona de Paso Centurión y alrededores. Hablaste de ¿cuántas especies en Montevideo? En Montevideo 140 especies, ¿no? Comunes y 72 raras. Eso en el 2010. Hoy, si tuviera que hacer el libro de vuelta, estarías cercano a 180, 190 especies comunes y casi 100 raras, ¿no? Que nosotros tenemos la particularidad de que tenemos una ciudad que tiene hábitat para especies terrestres y mucho para especies fluviales, que además... fluviales y marítimas, un poco y un poco. Sí, claro, esa es la posibilidad de Montevideo, ¿no? Claro. De la ciudad mismo, porque si vamos al departamento tenemos también todos los humedales del Santa Lucía y cruzando el puente también Playa Penino, que albergan más de 200 especies de aves a lo largo del año, ¿no? Una de las cosas que hace anecdótico, porque me llamó mucho la atención, no lo tenía claro, es cómo esa forma tan peculiar del rostro de la lechuza de campanario ¿funciona en la naturaleza con el mismo efecto que una antena parabólica? Sí, es impresionante. Se han hecho experimentos, por ejemplo, ponerla en un lugar absolutamente oscuro y poner un ratón, y cuando el ratón da un paso, la lechuza de campanario lo captura totalmente a oscuras, porque esa parabólica que tú decís en la cara aumenta todo el sonido que recibe un montón. Entonces tiene un oído imponente, ¿no? De estas curiosidades en general, ¿de cuál te pregunta más? ¿Cuál llama la atención más a la gente? Bueno, una de las curiosas realmente que está ahí en el libro es, la gente me pregunta mucho, ¿a dónde van las aves cuando mueren? Porque en realidad tú no las ves en el campo. Acá en la ciudad puede haber, ¿no?, aves muertas, o si vas por la carretera, bueno, las atropelladas. Pero en el campo es muy difícil ver un ave muerta y la gente ha elaborado teorías insólitas. Por ejemplo, una vez me dijo una señora que las aves cuando se sienten mal subían hasta el cielo y se desintegraban. Sí, cosas así, ¿no? Y en realidad, ¿a dónde van cuando mueren? Es porque no las vemos en el campo, porque cuando se sienten enfermas o mal, se tratan de esconder para que los predadores no las capturen, entonces terminan muriendo en lugares medio intrincados, o si mueren simplemente en un lugar abierto, enseguida un predador se las come, ¿no? Más allá de los nombres científicos, que son para eso, para no tener confusiones, hay aves que la misma especie le damos nombres totalmente insólitos. ¿Complica mucho eso tratar de identificar? Dice, no, vi un jote, no, en realidad acá se le dice cuervo, no, en realidad se le dice carancho, chimango. Sí, para la gente a veces eso le complica un poco porque a veces creen que están hablando de especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, lo que decías tú, los cuervos y ojotes, o la garza silbadora, que tiene garza silbadora, chiflón, garza amarilla. Tiene varios nombres, ¿no? Entonces, claro, bueno, un claro ejemplo es que yo voy a dar muchos cursos, por ejemplo, a Cerro Largo, y en Cerro Largo tú decís que el zorzal es el de pecho anaranjado y te quieren matar, porque para ellos el zorzal es el de pecho crema y es al revés para ellos, porque ellos tienen mucha influencia de la cultura brasileña, claro. Y el zorzal en Brasil se llama Savia laranjeira, entonces no les puedes hacer entender que es al revés, pero... Igual ningún nombre común creo que esté mal. Simplemente claro. La gente lo conoce como lo conoce y punto. Bueno, de hecho, Savia muchas veces se usa directamente como sinónimo de pájaro. Sí, también, ¿no? Seguro. En la frontera con Brasil. Vos dijiste, recién dabas el ejemplo de que el fin de semana habían hecho una recorrida por Punta Carretas, ¿no? Salen, caminan, no sé, 2 horas. ¿Qué ven? ¿O cuánto ven y qué ven? Bueno, en general, por ejemplo, una salida a Punta Carretas, ahora en invierno, sí. Que faltan especies migratorias, y se pueden, entre 35 y 40 especies diferentes se pueden ver. También a veces en Montevideo vamos mucho al Jardín Botánico, que a veces vemos entre 20 y 30, al Parque Rivera también, entre 30 y 40, más o menos el promedio de acá, en la ciudad. Pero, por ejemplo, hace poco llevé unas personas extranjeras a Playa Penino en San José, acá a 30 kilómetros,
Y en 1 hora y media llovinando, vimos 55 especies, ¿no? Que se quedaron maravilladas, ¿no? Para quien no se orienta, Playa Penino es del peaje, digamos, de la Ruta 1, 10 minutos. Ahí está, en el puente está en el 22, Claro. Playa Penino está entre el 27 y el 30 más o menos, y es una zona que es área protegida, además departamental y del SNAP, ¿no? Y es una zona impresionante para la cantidad de aves que se ven a lo largo del año. Muchas aves migratorias tenemos que vienen al sur en verano. Sí, vienen muchas de Norteamérica, por ejemplo, muchos playeros que vienen de las zonas subárticas, ¿no? Viajan miles de kilómetros. También ahora en otoño-invierno tenemos muchas que vienen de la Patagonia. De hecho, le invito a la gente que quiera ver, por los roquedales de la playa Malvin anda un ostrero negro, que es rarísimo y viene de la Patagonia en invierno. Y ahora está ahí, hace como 2 meses que está en esa zona, en los roquedales. Nosotros tenemos el ostrero común que es blanco y negro. Claro. Pero si ven, hay un ejemplar solo que anda por las rocas ahí todo negro, que es interesante. ¿Cómo cambió esto la tecnología? Porque hoy tenemos, no sé, binoculares que sacan fotos, teléfonos con mejor capacidad de aumento, aplicaciones. ¿Se hace más fácil? Sí, muchísimo más fácil, ¿no? Yo que viví la experiencia de las 2 etapas, cuando recién empecé a finales de los 90 y en los 2000, yo iba al campo con un grabador enorme que tenía 6 pilas grandes que te dejaba el hombro, ¿viste? Y después buscar en la cinta del cassette para poder reproducir el sonido para hacer un playback para que la especie se acerque, ¿no? Y ahora en una aplicación con 2 clics le das y ya tenés el sonido, ¿no? Incluso, bueno, no solo grabado por ti, porque como hablábamos hay aplicaciones como Merlin o otra que puedes bajar los sonidos de ahí sin problemas. ¿Qué le recomendamos a la gente? Por ejemplo, porque verlos es muy lindo, pero a veces los escuchamos y no sabemos lo que estamos escuchando. ¿Esa aplicación Merlin te parece que es una buena manera de entrar en este mundo? Sí, sí, porque es una aplicación que tú puedes grabar lo que escuchás en el ambiente y te va diciendo, por ejemplo, qué especies estás encontrando. No es 100% certero, pero bastante, yo diría 90 y pico % certero. Te puede dar un ave que no sea de acá. Igual cuando ellos ven un ave rara, te ponen un puntito rojo, digamos, como que hay que tener cuidado con esa especie. Claro. Por 2 opciones, o porque se equivocó o porque estás encontrando algo que... Sí, algo raro, seguro, sí, sí. Es como interminable. Además de... A ver, toda esta charla tiene que ver con la afición, con el placer de contemplar aves y de descubrir especies, pero para cuidar algo hay que conocerlo también. Y además de tener el flagelo del tráfico ilegal de fauna, que es tremendo y permanente, a veces me da la impresión de que tampoco conocemos muy bien cómo cuidarlos. Nos pasó con la gripe aviar, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, eso es básicamente de todo el mundo, ¿no? No se puede conservar lo que no se conoce. Por eso nosotros hemos hecho varios estudios del cardenal amarillo, de los capuchinos, que son aves en peligro de extinción. Y bueno, y justamente para conocer sus migraciones, cuánto viven, un montón de cosas, ¿no? Y a veces la gente, por suerte, está cambiando la cultura, ¿no? Y ya muchos niños ya no usan ondas, horquetas. Ahora gente grande también ya no caza, de pronto saca fotos. Y está cambiando. Es un proceso largo y lento, ¿no? Pero se va cambiando la cultura y la gente intenta conocer más, ¿no? Gabriel Rocha, autor, entre otros libros, de este que te trajo hasta acá, que nos hizo que tuviéramos muchas ganas de tener esta charla, Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay. Te quiero entregar un presente de Ística Objetos. Muchas gracias. En este caso es una de las tazas de la colección de los 6 años de Sobreciencia en TV Ciudad. Gracias por acompañarnos y bueno, nada, ¿hay un Instagram para saber cuáles son las salidas y eso? Sí, Aves Acuo, A-C-U-O, Aves Acuo, nos pueden buscar en Instagram y ahí promocionamos las salidas y los cursos. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, gracias a ustedes. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en Sobreciencia en TV Ciudad la semana que viene.